bendecir a nuestra pastora Giovanna. De verdad que le damos gracias a Dios por su vida. Saludes, pastora, de mi esposa. Vaya conmigo, por favor, a las Sagradas Escrituras, Evangelio de Lucas. Permítame exponerle dos textos, Lucas 23, 44 y Mateo 27, 51. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Vamos a leer primero Lucas 23, 44. Ok. Y dice la palabra del Señor, la cual ha sido bendecida por el Espíritu Santo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice el verso que entra: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ahora Mateo 27, 51 dice lo siguiente. Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Digan conmigo, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Levante su mano derecha, diga así, señala hacia arriba, diga, de arriba, dígalo duro, de arriba abajo. Para aquellos que toman nota, colóquele por favor de arriba abajo. Sobre ese tópico le voy a predicar en esta hora de la noche. Cuando miramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas capítulo 23, podemos darnos cuenta cómo el evangelista está narrando los sucesos de las últimas horas del ministerio del Señor Jesucristo. Pero hay algo que me sorprende, me llama la atención. Lucas tiene una óptica de esas últimas horas del Señor Jesucristo. Mateo también tiene una óptica de esas últimas horas del Señor Jesucristo. Pero cuando usted estudia los sucesos antes de esas horas, se va a dar cuenta que el Señor les enseñó a los discípulos mucho sobre lo que iba a pasar en esas últimas horas. ¿Y por qué el maestro les enseñó de lo que iba a pasar en esas últimas horas? Porque el Señor sabía que era clave lo que iba a acontecer en esas últimas horas. Dicen los estudiosos que el tiempo que el Señor Jesucristo duró con los discípulos, 3 años y medio y un poquito más, primero les enseñó sobre el llamado, los acercó a Él. Por eso dice la Sagrada Escritura que Jesús les dijo, vengan en pos de mí, yo les haré pescadores de almas. Ese tiempo aproximadamente 1 año enseñándoles el llamado, el llamado, el llamado. La segunda etapa del llamado fue el desarrollo de todo lo que ellos portaban. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, las capacidades operativas del reino en ellos. Pero la tercera parte del llamado de los discípulos o del tiempo del Señor con los discípulos fue sobre lo que iba a pasar en el tiempo de su muerte. Porque el maestro sabía que esas horas antes de su muerte eran muy importantes para los discípulos. Es tanto que cuando usted mira las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que días antes de la muerte del Señor, el Señor les dice a los discípulos que subieran a la casa de un hombre, la cual la Biblia no da el nombre, para que les prestara ¿qué cosa? La casa, el aposento. Dice la Biblia que el maestro va con ellos a sentarse a la mesa, pero antes de sentarse a la mesa hay una expresión que a mí me sorprende, porque los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo la pasó con los discípulos, pero ahora el maestro expresa lo siguiente antes de subir al aposento alto: cuánto he deseado comer con ustedes la Pascua. Noten la expresión de Jesús: cuánto he deseado comer con ustedes la Pascua. Dile que está a tu lado: cuánto he deseado estar cerca de ti. Dile que está a tu lado: cuánto he deseado estar cerca de ti. Hay algo que a mí me sorprende en esa expresión. Cuando yo leí esa expresión, yo le pregunté al Espíritu Santo por qué el Señor dijo cuánto yo he deseado comer con ustedes la Pascua. Porque parece que no tuviera sentido esa expresión. Porque yo estoy 3 años con una persona. Eso quiere decir que estoy cerca de esa persona. Pero esa expresión, cuánto yo he deseado, es porque hay un deseo que todavía no se había cumplido en el tiempo que Jesús estuvo con los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el deseo que Jesús todavía no había sentido que se había cumplido en el tiempo que estaban con los discípulos? Y el Espíritu Santo me dijo lo siguiente: el tiempo que los discípulos estuvieron con los discípulos, tenían tantas distracciones que no lograron captar todo lo que el maestro les quería enseñar.
Porque hay algo que roba la capacidad de que tú captes lo que quiere el Señor entregarte, y es la distracción. Diga conmigo, la distracción. Los discípulos caminaban con Jesús, pero tenían tantas distracciones espirituales, emocionales alrededor de ellos, que hubo un ataque del enemigo, y el ataque del enemigo era a la memoria de la palabra. Diga conmigo, la memoria de la palabra. Diga duro, la memoria de la palabra. El maestro luchaba con esto, porque el maestro les enseñaba una palabra a los discípulos ahorita, y a los días los discípulos parece que se les olvidara lo que el Señor les dijo. Y el Señor Jesucristo, el Espíritu me habla y me dice: cuídate de no olvidar de las palabras que a ti se te han dado. Una de las batallas de este último tiempo es con la memoria de la palabra. Y alguien dirá: predicador, enséñame eso. Usted conoce la Biblia. La Biblia dice: el maestro está en el monte orando, los discípulos están abajo. Un padre trae a su hijo que está endemoniado, y los discípulos no pudieron echar fuera, ¿qué cosa? Al espíritu inmundo que estaba en el niño. Dice la Biblia que el maestro desciende, y cuando desciende el maestro se enoja con ellos y les dice: oh generación, ¿qué cosa? Incrédula. ¿Y cómo le dice luego? ¿Hasta cuándo estar con ustedes? ¿Por qué Jesús les dijo hasta cuándo he de estar con ustedes? Porque el maestro ya pretendía o suponía que los discípulos tenían que tener, ¿qué cosa? La capacidad por la palabra para hacer para lo que los habían entrenado. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: cuánto he deseado comer con ustedes la Pascua, era porque el maestro sabía que la atención de la palabra sembrada en el corazón de ellos no era la que el maestro estaba esperando. Por eso dice la escritura que cuando el maestro se sienta antes de la muerte a comer con ellos, lo primero que hace es partir el pan. Y cuando el maestro les parte el pan, lo que estaba diciendo es: yo me voy, necesito que me comas. Alguien está aquí, dile que está a tu lado: cómete lo que oyes. Vamos, dilo duro, dile: cómete lo que oyes. El maestro, en otras palabras, lo que les quiso decir fue: me han escuchado casi 3 años hablando, pero no se han comido lo que escuchan. Porque hay gente que escucha la palabra pero no se la comen. Hay gente que viene al templo, hay gente que tiene 30, 40, 50 años en el evangelio. No digo que es malo, pero escuchan pero no se comen lo que escuchan. Y el Espíritu Santo me dijo cuando partió, era él diciéndoles: me han oído hablando, cómanse lo que me oyen decirles. Porque una cosa es que la gente oiga. ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Porque una cosa es que la gente oiga y se coma lo que oiga, y otra cosa es que tú oigas y no te comas lo que oyes. Y ese es el problema de esta generación. Que el problema de esta generación está sufriendo de lo que Pablo dijo: que la gente tenía comezón de oír pero no tiene comezón de comer. Porque Pablo dijo que había comezón de ¿qué? Y le pregunté al Espíritu: ¿por qué Pablo no dijo que tenían comezón de comer? Porque la gente no tiene comezón de comer, la gente tiene comezón de oír. Por eso es que el Evangelio de Mateo dice: bienaventurado el que tenga ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces las tinieblas saben que si hay hambre de comer serán saciados, porque las tinieblas saben que va a haber una ¿qué cosa? Un deseo de oír. Pero mucha gente quiere oír pero no quieren comer. Vengo a decirte: cómete lo que oyes del Señor. Cómete la palabra, cómete la palabra, cómete la palabra. ¿Alguien está aquí? Dile al que está a tu lado: cómete la palabra, cómete la palabra. Ahora, esto es tan impresionante que cuando usted se toma la tarea de estudiar y de tener un detalle de los últimos acontecimientos del maestro, usted se va a dar cuenta que siempre que el Señor Jesucristo quiso transformarles la vida, se los hizo desde una mesa, desde una comida. Esto es tan poderoso. Antes de la muerte lo sentó a comer. ¿Y qué cosa? Partió el pan. Cómeme, cómeme. Dile que está a tu lado: cómeme, cómeme, cómeme. Tienes que comer el cuerpo. Tienes que comer de la revelación. Tienes que comer de la palabra. Porque la batalla no es que escuches, la batalla es que pongas por obra lo que tú comes. Porque en los últimos tiempos la batalla no será por la comida natural, será por la comida espiritual. En los últimos tiempos habrá abundancia de comida natural, pero habrá falta de comida espiritual. Es por eso que Dios está levantando una iglesia que se prepare para darle de comer
Número uno, a los necesitados físicamente. Pero el José que Dios va a levantar en estos últimos tiempos es aquel que tiene la comida espiritual para darle a la gente cuando haya hambre allá afuera. Porque la Biblia dice que cuando hubo hambre en Egipto, el que tenía la comida era José y no Faraón. Faraón sustenta la comida natural, pero la iglesia es el José que sustenta la comida espiritual. ¿Cuántos están aquí? Levanten sus manos, diga: Señor, dame de comer, dame de comer, dame de comer. Es por eso que cuando usted mira las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que el Señor Jesucristo llegó a una higuera, y cuando Jesús llegó a la higuera, Jesús no estaba buscando sombra en la higuera, Jesús estaba buscando comida en la higuera. Porque la higuera tenía sombra pero no tenía comida. Porque hay gente que te puede dar sombra pero no te da comida. Y necesitamos en estos últimos tiempos que la gente, más que una sombra, te dé la comida. Porque lo peor que le puede pasar a un creyente, oiga esto por favor, es que aparentemente sea una sombra pero no tenga nada que comer. Porque encontramos gente que tiene capacidad o dice: soy una sombra, pero no tiene nada que comer. Lo peor que le puede pasar a un creyente es que nadie coma de ti. Hágase esta pregunta: ¿quién está comiendo de ti? Se quedó en silencio el auditorio. Jesucristo llegó y en la higuera le encontró ¿qué cosa? Digan conmigo: tenía sombra porque tenía hojas. Pero el maestro no venía por una sombra, el maestro venía por la comida que tenía la higuera. Porque el ataque es por la comida que tú tienes. Si tienes que comer, tendrás más ataque, porque las tinieblas lo que van a buscar es que tú no les des de comer espiritualmente al que necesita de comer. ¿Alguien está acá? Por eso la Biblia dice que Jesús maldijo a la higuera y las palabras del maestro fue: nunca nadie coma de ti. Cuídate de esto. Tienes que preguntarte: ¿quién está comiendo de mí? ¿Quién come de mí? Porque si nadie come de ti, el reino no te está dando de comer a ti. Wow, lo voy a volver a decir. Si nadie come de ti, es porque tú no estás reclamándole al reino que te dé de comer a ti. ¿Alguien la atrapó? Lo vuelvo a decir. Si nadie come de ti, es porque tú no le estás pidiendo al reino que a ti te dé de comer. Porque el reino da de comer a aquellos que están anhelando darle de comer a otros. Pero profetizo que le darás de comer a muchos espiritualmente. Levante la mano, diga conmigo: yo voy a darle de comer a muchos. Diga: yo voy a darle de comer a muchos. Ahora, note esto, note esto. Cuando usted mira las Sagradas Escrituras, digan conmigo: la memoria de la palabra. Diga, la memoria de la palabra. Hermano, por favor, ven. Hermano, tú ven, por favor, ven. La memoria de la palabra. El maestro entonces, primer año, vengan en pos de mí, les haré pescadores de hombres. Segundo año, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, la capacidad operativa del reino. Pero el tercer año el maestro les dice: tengan paz, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. ¿El plan cuál es? Se quedan en Jerusalén. Dile que está a tu lado: te quedas en Jerusalén. ¿Cuál era el plan? ¿El plan cuál era? Te quedas en Jerusalén. El maestro caminaba con los discípulos. Digan conmigo: tengan paz. Diga: tengan paz. Vendrá el Espíritu Santo. El maestro sembrándoles la palabra, sembrándoles la palabra, sembrándoles la palabra. Pero cuando usted va ahora a Lucas, gracias hijo mío, cuando usted va ahora a Lucas, ponme el texto de Lucas, miren lo que dice la Biblia. Lucas dice lo siguiente: cuando llegó la hora, digan conmigo, vendrá la hora. Diga: vendrá la hora en que necesito recordar la palabra. Lucas dice: cuando llegó la hora de las 9 a las 3. My God. Por favor, escuche esto. Lucas dice: cuando llegó la hora de 3 a las 9, todo era tinieblas. Porque va a haber una hora en la que donde las tinieblas solamente serán disipadas por lo que tú tienes de la palabra en tu corazón. Vendrán horas espiritualmente fuertes. Vendrán horas espiritualmente, amados, llenas de conflicto, de luchas. Y es allí donde tienes que traer la memoria de la palabra. Cuando usted mira las Sagradas Escrituras, el médico Lucas, en esas horas, ¿qué fue lo que vio Lucas? En esas horas Lucas vio a las tinieblas. En tus horas fuertes no te quedes viendo a las tinieblas. En tus horas fuertes reclama lo que la palabra te ha dicho. Damos gloria al Señor. Se lo vengo a decir a alguien por aquí. En tus horas fuertes reclama lo que la palabra te ha dicho. Oh my God, bendito Dios del cielo. Digan conmigo: la hora está dentro del día. Diga, la hora está dentro del día. Digan conmigo: el día es el Señor Jesucristo. Entonces las tinieblas dentro del día te van a querer pasar horas oscuras.
Las tinieblas van a querer que dentro de tu día tengas horas de conflicto, tengas horas de batalla, tengas horas en las cuales tú dudes de la palabra. Por eso tienes que refrescar la memoria de la palabra. Digan conmigo, la memoria de la palabra. Cuando venga la hora de la oscuridad, levante la mano y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te quedas viendo a la oscuridad en la hora adversa, pensarás que no hay respuesta. Pero vengo a decirle a alguien: en tu hora adversa no vas a ser como Lucas, porque Lucas se queda viendo en la hora la oscuridad. Pero hay algo, my God, Mateo no ve lo que ve Lucas. Mateo ve algo que Lucas no ve. En la hora adversa, Mateo dice: de arriba a abajo vino una respuesta. El velo se rasgó. Bendito Dios del cielo. Le habla a los Mateos en esta noche. Le habla a los Mateos en esta noche. Mateo no se quedó viendo la oscuridad. Algo se le abrió a Mateo. Lucas veía oscuridad, pero Mateo vio que en la oscuridad el velo se rasgó, no de abajo arriba, sino de arriba abajo. En la hora adversa todavía Dios responde de arriba abajo. Ey, dile al que está a tu lado: mira como Mateo. Y yo le pregunté al Señor: ¿por qué Mateo vio algo diferente que Lucas? Porque Lucas se quedó en la hora de las 9 a las 3, la oscuridad estaba sobre la tierra. Digan conmigo: porque a Lucas la oscuridad le robó la palabra. El maestro se lo dijo: me voy, pero no tengan temor, porque la oscuridad te va a paralizar. Entonces Lucas no puede escribir que el velo se rasgó de arriba abajo. Lucas dice: el velo se rasgó en dos. Porque cuando tú no tienes la capacidad de ver diferente a los que las tinieblas quieren que tú veas, no podrás escribir diferente. ¿Estás aquí? Pero Mateo ve lo mismo, pero lo expresa diferente. My God, bendito Dios. Mateo, diga conmigo, vio lo mismo, pero escribió diferente. Porque Mateo ve que el velo se rasgó de arriba abajo, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. El mensaje de Mateo es: hay tinieblas, hay problemas, hay adversidad, hay lucha, pero de arriba todavía hay una respuesta. El Dios de arriba no duerme, el Dios de arriba no descansa, el Dios de arriba tiene poder, el Dios de arriba está en control. Alguien dice amén a eso. Alguien que diga: mi socorro viene de arriba. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ay, my God, bendito Dios. Digan conmigo: la memoria de la palabra. Entonces a Mateo se le revelan, anote por favor, a Mateo se le revelan dos atmósferas. Escriba por favor, escriba. Alguien que diga: contrólate, pastor, contrólate. Aleluya, bendito Dios del cielo. Aleluya. Digan conmigo: dos atmósferas. La atmósfera de arriba y la atmósfera de abajo. Mateo ve dos atmósferas, porque Lucas no las discierne. Mateo las revela. Mateo dice: y el velo se rasgó de arriba abajo. My God, bendito Dios. Eso quiere decir que a Mateo se le abren sus discernimientos, sus ojos espirituales. Y Dios le dice a Mateo: Mateo, aunque hay tinieblas sobre la tierra, la atmósfera del cielo todavía sigue gobernando. Aunque hay tinieblas sobre la tierra, la atmósfera del cielo todavía sigue en control. Le vengo a decir a alguien en esta noche: aunque estás abajo, tú eres de arriba. Le vengo a decir a alguien en esta noche: aunque caminas en la tierra, tú no eres de la tierra, tú eres del cielo. Le vengo a decir a alguien en esta noche: aunque tú estás aquí, no fuiste creado aquí, fuiste creado arriba. Le vengo a decir a alguien en esta noche: lo que está dentro de ti, aunque estás en la tierra, no es de la tierra. El depósito del cielo está dentro de ti, bendito Dios del cielo. Y las tinieblas lo que están buscando es que tú veas más las tinieblas que están abajo, el problema que está abajo, la crisis que está abajo. Le vengo a decir a alguien en esta noche que vino con una advertencia
adversidad. La batalla que está abajo no tiene más poder al Dios del cielo que está arriba. Alguien tiene que hacer la oración que hizo Jesús. Y Jesús dijo: Padre nuestro que estás arriba. Alguien que diga: Padre nuestro que estás arriba, hágase tu voluntad abajo. Porque el que clama y sabe que aunque está en la tierra, pero tiene el dominio del cielo en la tierra, dice: los problemas en la tierra no tienen autoridad, porque el Dios que a mí me llamó no es de la tierra. Lo vuelvo a decir: el Dios que a ti te llamó no es de la tierra. El Dios que a ti te llamó es del cielo. Ay, God, bendito. Oh. Digan conmigo: dos atmósferas, dos atmósferas. Digan conmigo: dos atmósferas, dos atmósferas. Me voy a adelantar, por favor. Entonces las tinieblas reconocen y saben esto. Por eso Mateo dice: de arriba. Digan conmigo: de arriba abajo. Primer principio, primer principio. Aunque hayan problemas a tu alrededor, nunca se te olvide que tú eres de arriba. Aunque caminas abajo. Pero pastor, por favor, aclárame eso. No, tú estás aquí, pero tú no eres de aquí. Primero estuviste allá. Diga conmigo: primero estuve allá. Diga: primero estuve allá. Lo que ocurre es que tenemos que aprender lo siguiente. Cuando tú estabas allá, estabas en espíritu con el Padre. Y el Padre lo que permite es que tu mamá y tu papá se unieran en la intimidad para que hubiera ¿qué cosa? El cuerpo. Y luego el cuerpo recibiera el espíritu. Pero cuando el cuerpo recibe el espíritu, ¿sabe lo que ocurre? Tu espíritu no tiene memoria de lo que ocurrió arriba. El apóstol Pablo lo dijo. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento, el Espíritu Santo despertó la capacidad profética en ti para que tú entendieras que aunque estás en la tierra, tú no eres de la tierra, tú eres del cielo. Eso quiere decir que hay un depósito del cielo dentro de ti. Bendito Dios del cielo. Hay un depósito del cielo dentro de ti. Y la tarea de las tinieblas será levantarte a qué cosa, a batallas, a problemas, para que usted se le olvide que aunque usted está en la tierra, el cielo está dentro de ti. Dile a tu hermano: hueles a cielo. Dile a tu hermano: hueles a cielo, hueles a cielo. Bendito Dios del cielo. Por eso el apóstol Pablo tuvo un problema cuando Dios le reveló esto. Cuando Dios le revela estas dos dimensiones a Pablo, la Biblia dice que el apóstol Pablo está intercediendo en el espíritu y Dios le permite ir a la atmósfera de arriba. Y cuando él va a la atmósfera de arriba, parece que se me descargó Gloria, así está bien. Cuando él va a la atmósfera de arriba, el apóstol Pablo dice: no sé si fui yo, quién fue, pero yo me di cuenta de la dimensión que está arriba. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Yo quise quedarme arriba, pero ¿por causa de qué? Por causa de la iglesia no me fue permitido todavía quedarme arriba. Y dice la escritura que lo tuvieron que mandar abajo. Pero cuando lo mandaron abajo, él tuvo tremendo problema. Y dice la escritura que cuando estaba abajo se le levanta un aguijón. Porque las tinieblas lo que va a hacer es que mientras tú estés abajo, te quiere hacer ver más el aguijón que lo que está dentro de ti. Pero cuando Pablo está orando para que se le sea quitado el aguijón, una voz del cielo viene y le dice: mira, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vaya, bendito Dios del cielo. Lo que quiere decir es que las tinieblas te van a colocar un aguijón para que usted, amado, sea ignorante, no tenga conocimiento de lo que está arriba dentro de ti. Porque en el momento que tú desarrolles lo que está arriba dentro de ti, serás imparable para las tinieblas. No habrá diablo, no habrá potestad, no habrá principado, no habrá problema, no habrá ninguna adversidad. ¿Alguien está acá? Diga conmigo: explícame eso, predicador. Está el maestro con Pedro, tenían que pagar. Y cuando tenían que pagar, el maestro no buscó aquí abajo, buscó arriba. ¿O ustedes qué piensan? Que el pescado salió de arriba, el pescado salió de abajo. El pescado salió abajo, pero venía de arriba. ¿Se acuerdan? Había que pagar. Y Jesús le dijo a Pedro: vaya y tire el anzuelo. Y cuando Pedro soltó el anzuelo, que representa la palabra, el padre sabía que necesitaban un pescado para pagar la deuda.
Y el Padre, ¿qué es lo que hace? Desde el cielo da la orden para que el pez naciera de las aguas. Pero no nació cualquier pez. Nació un pez con una moneda dentro. Damos gloria al Señor. Porque lo que une lo que está arriba con lo que está abajo es tu oración. Cuando tú comienzas a clamar aquí en la tierra para que el cielo responda, el cielo viene y trae la respuesta que tú necesitas para que abajo aparezca el pez con la moneda y puedas pagar la provisión. Escúchenme bien, por favor. La provisión no está abajo, no te equivoques. La provisión está arriba. Pero cuando tú abajo clamas al Señor, de arriba vendrá tu respuesta, de arriba vendrá el milagro. Vengo a decirle a alguien: en los próximos días vendrán milagros sobrenaturales. Lo vuelvo a decir por acá: en los próximos días habrán milagros sobrenaturales. Levante las manos, digan conmigo: el cielo está entregando peces. Diga: el cielo está entregando peces. El pescado no estaba en las aguas. El pescado desciende del cielo, el Padre lo pone en las aguas. Cuando le dice a Pedro: suelta el anzuelo. Dile a tu hermano: suelta el anzuelo, suelta el anzuelo. Pero aquí hay una revelación. Tienes que comerte la palabra para que tengas conexión con lo que está arriba. La Biblia dice que Jesús, antes de ser crucificado, le da una oportunidad a un hombre llamado Tomás. Dice la escritura que era leproso. Y el maestro entra a la casa de Tomás. Y habían unos fariseos allí. Pero hay algo que a mí me sorprende. Tomás no hizo lo que tenía que hacer. Por eso escúcheme bien. Para que haya conexión entre usted y lo que está arriba, usted tiene que comerse a la conexión que se llama Jesús. Lo que ocurrió: Tomás tenía al maestro enfrente, estaban los fariseos y no sabían quién era el Señor Jesucristo. Porque tú lo puedes tener enfrente y si no reconoces quién es Él, no te lo comes, lo oyes. Lo vuelvo a decir: si no sabes quién es, lo oyes y no te lo comes. Entonces dice la Biblia que Tomás estaba allí. Los fariseos estaban allí. Lo oían, pero no se lo comían. ¿Y sabe qué hizo el cielo? El cielo despertó a una mujer pecadora, lo que fuere. Le provee, compra un perfume costoso. La mujer aparece en la escena bíblica. Cuando la mujer aparece en la escena bíblica, ellos se sacuden porque la mujer entró. Porque donde el maestro pone la comida y no se la comen, Dios permite que entra otro que se come lo que era para ti. Y aparece la mujer, digan conmigo: y aparece la mujer. Y cuando la mujer aparece, lo oye, pero se lo come. Y la mujer rompe el frasco, se tira, le enjuaga los pies. Por eso la historia era para que dijera: Simón fue sanado de lepra. Pero la historia no dice Simón fue sanado de lepra, porque lo tuvo enfrente, lo oyó, pero no se lo comió. La historia no habla de Simón, la historia habla predominantemente de la mujer que se lo comió. ¿Alguien está aquí? Dile a tu hermano: mira lo que está arriba. Dile: mira lo que está arriba. La memoria de la palabra te refresca lo que está arriba. Los problemas te hacen ver lo que está abajo. Cuando el maestro muere, la Biblia dice que es crucificado. Hay algo que me sorprende: el mismo día que es crucificado, un primer grupo de discípulos, en vez de ver la memoria de la palabra, en vez de ver la consecuencia de la palabra, ¿sabe lo que dice la Biblia? El Evangelio de Lucas dice 24, que retrocedieron hacia Emaús y comenzaron a caminar 60 estadios contrarios a Jerusalén, porque estaban viendo lo que estaba abajo. ¿Alguien está aquí? Ven. Voy a terminar, ven. Miren esto. Primer día en la cruz y ellos empezaron. ¿Para dónde? Lucas dijo: de 3 a 9, oscuridad. Cuando vino la oscuridad, ellos empezaron a retroceder. Porque se les olvidó la ¿qué? La memoria de la palabra. Las tinieblas lo llevaron a ¿qué? A mirar lo de abajo. Lo de abajo. Y cuando tú miras lo de abajo, retrocedes como ese grupo. Y el grupo comenzó a echar para atrás, retrocedió. Porque era más fácil quedarse en Emaús que devolverse 60 estadios. Dile a tu hermano: no retroceda lo que ya conquistaste. No retrocedas. Y cuando ellos retroceden, cuando ellos se devuelven, primer día, digan conmigo, primer día, estaban caminando. Digan conmigo, segundo día, estaban caminando. Digan conmigo, tercer día, estaban caminando. Dile a tu hermano que la resurrección no te agarre caminando. Apóstol, porque la resurrección no era para que los cogiera caminando. La resurrección era para que los cogiera ¿dónde? En Jerusalén, esperando las promesas.
Y hay gente que no entiende que la resurrección no es una hora, no es un domingo, la resurrección es una atmósfera. Amados, celebraron hace poco la resurrección, celebraron la Semana Santa. Eso es la historia, pero la resurrección es la atmósfera. Y el tercer día vendrá aquellos que están en Jerusalén. Y el tercer día vendrá aquellos que lo esperan. My God, digan conmigo, las promesas son de arriba, no son de abajo. Entonces ellos pusieron la mirada ¿dónde? Abajo. En las tinieblas, en el problema. Y como no tuvieron retentiva de la palabra, la resurrección se los pilló caminando. Dios tan misericordioso. Los 40 días secretos de Jesús, estúdielo. Los 40 días secretos de Jesús. Jesús va al Padre, se presenta y se devuelve a la tierra. ¿Por qué? Porque los discípulos no estaban donde Él llegó. Ninguno estaba en Jerusalén. Y tuvo que quedarse 40 días en la tierra. Voy a buscar a esta gente. Me imagino que el Señor diría, pero Padre, les decía y les decía y les decía y les decía. Y cuando los voy a buscar, ninguno aparece. Bendito, no estaban ahí, no estaban ahí. Levante sus manos y adore a Dios. Y entonces el primer grupo, la mirada abajo. Dile que está a tu lado, cuídate de tu visión. Por eso Hebreos dice, puesta la mirada ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Lo que Él comienza, lo termina. La palabra que da, la cumple. En Él, amado, no hay sombra ni mudanza de variación. Lo que Él dijo, punto, lo hace en el nombre de Jesús. Pero nos vamos a cuidar de poner la mirada ¿dónde? Abajo. ¿A dónde la mirada? Arriba. Mateo, te lo digo, el velo se rasgó de arriba abajo. Pero los muchachos, el primer grupo, en reversa. Y la misericordia del Padre les permite al Hijo. Y el Hijo se les aparece en medio del camino. Estaban cansados, dice la Biblia. Discutían entre sí. Y aparece el maestro y comienza a caminar con ellos. Pero por favor, escuche esto. Caminaron con aquel que había estado durante 3 años y no lo conocieron. Apóstol, ni la voz. Para allá iba yo, ni la voz. A mí me sorprende esto. A mí me sorprende, pastor, escucha esto. A mí me sorprende esto. Ni la voz. Por horas, hijo lindo. Pero digan, pregúntame, ¿por qué predicador? Porque lo oyeron, pero no se lo comieron. Porque tú puedes estar aquí y tú puedes todos los domingos. ¿Qué predicó el apóstol? Tremenda palabra. ¿Qué predicó el pastor Melvin? Tremenda palabra. Pero tú puedes decir tremenda palabra, pero a los días se te olvida porque la escuchaste, pero no te la comiste. Porque apóstol, hay gente que se puede sentar a comer con usted en la mesa. Se come la vianda, pero no tu espíritu. ¿Está tramando eso, pastor? Se pueden sentar contigo. Se comen el sancocho que tú preparaste, pero no se comen la unción que tú tienes para preparar el sancocho. Y necesitamos gente que no solamente se coma la vianda, sino que se coma el espíritu del que prepara el sancocho. Por eso es que tenemos gente que un día está y el otro día renuncia. Porque comen, pero no se comen el espíritu del que sirve la comida. ¿Alguien está aquí? Porque comen en cualquier mesa y tienen un problema. Los que comen en cualquier mesa tienen un problema. Porque hay gente que quiere llegar a comer en esta mesa, salen de aquí y se van a otra mesa, porque nunca se sacian, porque están buscando cualquier clase de comida. Pero el día que te comas el espíritu del que sirve la comida aquí, ese día tú dirás, esta es mi casa, no me muevo. Bendito el nombre del Señor. Aquí está el que prepara la comida, el Espíritu Santo. Pero Él ha levantado a alguien que prepara comida también. Damos gloria al Señor. ¿Alguien está acá? El maestro aparece en la escena bíblica y comienza a caminar con ellos. Se les aparece. Y ellos estaban discutiendo. Y el maestro viene y le dice, ¿de qué discutéis ustedes? Y uno que se llamaba Cleofas, hoy pilas con ese nombre. Cuidado que sueñes que te llamen Cleofas en el sueño así. ¡Cleofas! Yo me estremezco que me digan Cleofas. Me arrepiento, amado. Cuidado y en sueño te llaman Cleofas. Porque Cleofas, discípulo del maestro, le dijo, hey forastero, ¿acaso tú no sabes lo que pasó aquí? Yo le pregunté al Espíritu, Señor, ¿por qué Cleofas llamó a Jesús forastero? Porque los Cleofas un día están y mañana no. Porque el forastero es el que pasa, es el que un día llega y se va.
El forastero, pero el maestro donde llega, amado, le abres el corazón y se queda. Vengo a decirle, las palabras del maestro no son forasteras en tu vida. Las promesas que te dio no son forasteras en tu vida. Por eso tenga cuidado si el Espíritu le dice, Cleofa, lo que te está diciendo eres intermitente. Pero el maestro vino a decirle a Cleofa, no soy un forastero, porque la Biblia dice que fueron caminando y lo sentó a comer. Diga conmigo, comenzó la muerte con una comida y los buscó con una comida. Antes de la crucifixión los puso a comer y les dijo, quiero que coman lo que yo tengo. Nada comieron ni nada. Cuando aparece, dice la Biblia, que están comiendo, y cuando están comiendo se les desaparece así, ¡prum! Y cuando ellos comen el pan, dice Cleofa, le dice al otro, oye, yo no sé cómo se llamaba, incógnito. Oye, a mí me parece que el que venía con nosotros era el maestro, porque se le abrieron los ojos espirituales. Y cuando fueron a voltear, ya el maestro no estaba. Pero hay algo que me llama la atención. Digan conmigo, la memoria de la palabra. Dice el escritor sagrado, y les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra. Pastor Melvin, entonces esto tiene una revelación. Los 3 años y medio no la entendieron. Cuando la entendieron, volvieron a Jerusalén. Dice la Biblia que cuando se les abrió el entendimiento, se les abrieron los ojos, comprendieron la palabra y el corazón volvió a arderles. Y cuando el corazón volvió a arderles, dijeron, nos vamos para Jerusalén. Profetizo que se va a arder el corazón de muchos en esta hora de la noche. Levanta tu mano, dile al que está a tu lado, entiende la palabra, entiende la palabra. My God, la mirada arriba, ¿dónde está la mirada? Bendito Dios, y termino con esto. Fueron 3 grupos que el maestro buscó, pero nada más voy a hablar 2. Cuando regrese en alguna oportunidad hablo del tercero. Y ahora el maestro va a la playa. Dile que está a tu lado, ten cuidado de vivir en la playa todo el tiempo. El primer día, ¿a dónde fue a buscar a los discípulos? A Emaús, no señor, Emaús, que significa tibieza espiritual. Pero el segundo lugar donde va a buscar el remanente, yo creo que el maestro llegaría a Jerusalén. ¿Y qué pasó, padre? Están en la playa. Porque hay gente que mantiene más en la playa. Y cuando hablo de la playa, no estoy hablando de la playa Boca Chica. Estoy hablando de la playa espiritual. Porque el mundo habla de la dualidad. La playa habla de la dualidad de los pensamientos. La playa habla de la dualidad de los pensamientos. Porque batallas en la playa de la duda, batallas en la playa del temor, batallas en la playa, amado, de la falta de constancia espiritual. Los voy a buscar a la playa. Y entonces pesca, Paqui, estás pescando. Y dice la Biblia que el maestro viene caminando sobre la playa. Juan no lo narra de la misma manera que lo narra Lucas, porque Lucas grita, ¡hey Pedro, un fantasma! Juan no dice que vieron un fantasma. Pero Lucas dice que ellos vieron ¿qué cosa? Un fantasma. Pregúnteme por qué. Porque cuando vives más en la playa, lo natural se te convierte en tu pan diario. Pierdes la capacidad de lo sobrenatural en tu vida. Porque el que vive arriba vive en la sobrenaturalidad. El que vive abajo vive en la naturalidad. Y usted no es natural, usted es sobrenatural. ¿Alguien está aquí? Dile, no te acostumbres a lo natural. Vamos, dígalo, no te acostumbres a lo natural. Ellos volvieron a lo natural. ¿A qué volvieron? Pesca, mijo, pesca. ¿De a dónde lo sacó el Señor? ¿De a dónde lo sacó el Señor? El Señor lo sacó del pescado, de la pesca. Y cuando el maestro se acerca a ellos, Lucas, un demonio, un fantasma, no era un fantasma. Lo que ocurre es que cuando tu visión se acostumbra más a lo de abajo, pierdes la sobrenaturalidad de Dios. Gente que antes vivía en lo sobrenatural, gente que antes dependía de Dios, gente que antes se arrodillaba, levantaba ayuno, clamaba, se olvidó porque piensa
piensa que eso perdió la eficacia. Pero vengo a decirte, lo natural de la tierra no es mayor que lo sobrenatural del cielo. Vuelve a la dependencia del cielo, hermano. Vuelva. ¿Alguien se acuerda aquí cuando lloraba y le pegaba al piso para que Dios respondiera? Lo hiciste. Y entonces, ¿por qué te olvidaste? Falló Dios cuando llorabas a las 3 de la mañana. Diezmabas a Dios fielmente, como las puertas se te abrían. Pero cuando dejamos de caminar en la sobrenaturalidad de Dios, tú dices, ¿para qué tengo que diezmar? Mejor me lo como. Me ayuda a pagar el arriendo. Se quedó en silencio el auditorio. Dile, no te comas el diezmo, eso no te lo puedes comer. Te tienes que comer quien te da la revelación, pero no el diezmo que te viene por revelación. Lo vuelvo a decir, te tienes que comer al Dios que te da la revelación del diezmo, pero el diezmo no te es permitido comértelo. Pero no me voy a quedar ahí porque se pusieron serios. Quiero terminar aquí. Él no es un fantasma. Él es sobrenatural. Estamos acá. ¿Y a quién se le apareció sobre las aguas? Al mismo que ya se le había aparecido sobre las aguas, a Peter. Y cuando se va acercando a Pedro, hijito, qué palabras tan hermosas. Hijito, tenéis algo que comer. ¿Qué le dijo? Tenéis algo que comer, que vas a tener que comer si no te estás comiendo el que te da la comida. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a tener de comer? Si no te estás comiendo, déjate de comerte el que te sustenta. ¿Cómo le preguntó? Hijito, ¿tenéis algo de comer? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué le vas a dar de comer a otro si no te estás comiendo el que sustenta tu alma, el que sustenta tu espíritu? ¿Qué palabra? Era para sacudirlo a ellos. No les preguntó por el bocachico que tenían ahí para sacarlo, no. Les estaba preguntando por lo que tenían adentro. ¿Se da cuenta? ¿Tú te imaginas que se te aparezca el Señor en sueño y te diga, hija, tienes algo que comer? Y que tú le digas, no, Señor, no tengo nada que darte de comer. ¿Tú crees que te van preguntando por el sancocho? No, Señor. Salmo capítulo 50, tuviera hambre, te pediría yo de comer, dice Dios. No te pediría yo de comer, ni es el oro y la plata, los animales que están sobre toda la tierra y la plenitud de ella. Dice Dios, no te pediría de comer, porque todo lo que hay en la tierra es mío. Dios tiene hambre, a ninguno de nosotros nos pedirá de comer, de lo natural. Pero cuando Él te dice, tienes algo de comer, te está diciendo de tu espíritu. Te está diciendo, estás comiendo de mí para darle a otro. Hijito, ¿tienes algo de comer? Y Pedro, como se había desconectado de lo sobrenatural, le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Digan conmigo, cuando me desconecto de lo de arriba, el resultado es nada. Dígalo duro, diga, nada es nada. ¿Qué dijo Pedro? No hemos pescado nada. Pero de repente pasó algo. Pedro estaba hablando con Jesús y no se dio cuenta que se había quitado la ropa. Y cuando Jesús se lo queda mirando, ay, Señor, dice la Biblia que se tiró al agua y luego se monta a la barca y se pone la ropa. Porque hay gente que se desconecta tan rápido de lo de arriba que en medio de los problemas, amados, se quitan lo que Dios les ha dado. De repente un día la tienen puesta, el servicio, el llamado, pero a la otra semana en el problema, yo me la quito. Se vuelven creyentes servidores cuando ellos quieren. Te lo digo, no tienes autonomía para quitarte lo que Dios te dio cuando tú quieras quitártelo. Lo de Dios no te lo puedes quitar. Y se puso la ropa. Y cuando se puso la ropa les dijo, hey,
vuelvan a tirar. Pescaron bastante. Y luego, ¿qué dice? Los trae otra vez ¿a qué? Siéntese, mijo, a comer. ¿A dónde los llevó? Digan conmigo, ¿los llevó a qué? ¿Con qué empezó la muerte? Digan conmigo, con una comida. Y cada restauración la selló con una comida. Los voy a restaurar. Y cuando los llama a comer a la orilla, dice la Biblia que habían fuego, pescado y panes. Tremenda cena, papá. ¿Por qué el pescado? Digan, ¿por qué el fuego? Digan, ¿por qué el fuego, predicador? Porque cuando te desconectas de lo de arriba, lo primero que se te pierde es la pasión por el reino. El fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué el pescado? Digan, ¿por qué el pescado? Porque estos señores antes comían vendiendo pescado. Estos señores antes sustentaban a su casa comiendo pescado. Pero pregunta, auditorio, cuando Jesús los llamó, ¿tuvieron que vender pescado? Digan conmigo, no. Porque mientras le servían al cielo, el cielo les proveía todo. Tú sabes por qué aquí hay mucha gente que tiene luchas con su finanza, lucha con su economía, porque te desconectaste del servicio del cielo. ¿Se acuerdan que cuando había que pagar, con qué pagaron? Con un pescado que salió con una moneda. Y ahora viene el maestro y les muestra un pescado en la playa. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús? Ey, te olvidaste que cuando tuviste la crisis financiera, con un pescado yo te proveí. Yo creo que la memoria del Espíritu se le abre a Pedro y dice, my God, cuando yo le servía al maestro no tenía problema, no tenía batalla, no tenía lucha. Por eso es que muchos batallas, no es el diablo, no es el diablo. Es Dios diciéndote, vuelve a la humillación, vuelve al servicio, vuelve a la entrega, vuelve a agarrarte de lo de arriba. Y parte el pan. ¿Y qué dice? Y parte el pan. Y me sorprende. Cuando parte el pan, la Biblia dice, y se les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Hay algo en la Biblia que se conoce como la ley de la repetición. Pasaje que usted vea que se repiten las mismas palabras, préstele atención a eso. A los de Emaús, y se les abrió el entendimiento para qué entendieran la Escritura. A estos, y se les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Eso quiere decir que al primer grupo y al segundo grupo lo afectó el mismo espíritu inmundo. Digan conmigo, la memoria de la palabra. Gracias, mi brother. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, en esta noche, Dios quiere que traigas a memoria sus promesas. Ya son las 9:10. Dios quiere que traigas a memoria sus promesas. Porque luego de que el Señor los restaura, los manda a Jerusalén. Y cuando ellos se van para Jerusalén, hizo falta uno. Mira el que está a tu lado, dile, estoy buscando a Tomás. Todavía están buscando a Tomás, mi apóstol. Y ellos se fueron, pero faltaba uno. Y cuando Jesús se les aparece en la casa, ¿faltaba quién? Tomás. Y Jesús se les aparece en la casa, se les revela y no estaba Tomás. Cuando ellos van y buscan a Tomás y le dicen la aparición, lo que pasó, que el Señor nos llamó, Tomás dijo, si yo no lo viere y si él no pusiera las manos en su costado, yo no creyera. Digan conmigo, la memoria de la palabra. Es que eso ya el Señor se los había dicho. Ojo con esto, digan conmigo, el espíritu de la incredulidad es el peor de todos. Los dos fueron restaurados con comida, pero a Tomás no lo sentaron en la mesa a comer. Ojo con esto, apóstol. Ojo con esto, mi pastor. Los dos grupos fueron restaurados sentados en una mesa, pero Tomás no se sentó en la mesa con el maestro. Pregúnteme por qué. Porque hay gente que puede caminar cerca de ti, pero siempre van a evadir comer en la mesa contigo. Tomás no se sentó en la mesa en la restauración con el maestro. Sin embargo, el maestro es tremendo, se le aparece solito a Tomás. Porque hay revelaciones colectivas y hay revelaciones personales. Y la restauración con Tomás demandó un tiempo personal con él. Y se le aparece a solas. Tomasito, cuando Tomás lo ve, se asusta. Hey, Tomás, le dijiste a los muchachos que yo tenía que venir aquí, que yo tenía que mostrarte mis heridas. Lo voy a hacer, Tomás.
Porque Tomás contigo me demanda un poquito más. Porque el Señor sabe que hay Tomás que necesita ir personalmente con Él, que no se van a atrever a comer con Él. Pero esos Tomás les gusta el Señor. Pregúntame por qué. Porque Tomás me revela un problema que viene generacionalmente. Digan conmigo, espíritu de incredulidad. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, el maestro se molesta con ellos y les dice: ¿hasta cuándo generación incrédula? Entonces hay un problema que me revela Tomás. El problema de Tomás no era cuando estaba grande. El problema de Tomás comenzó cuando estaba pequeño. Porque la incredulidad no visita a la gente grande. La incredulidad visita a la gente desde chico. Pregúnteme cómo, pastor. Quizás cuando un padre no creyó en ti, cuando necesitabas que creyeran en ti. Porque la incredulidad es falta de honra a la palabra que se deposita en alguien. Quizás muchos de los que están aquí, cuando estaban pequeños, su taita no creyó en ti y no depositó los recursos suficientes en ti para que tú fueras lo que tú querías ser. Y te tocó por ti mismo ser lo que querías ser. Porque quizás tu taita dijo: si le meto el billete a este, pierdo la plata porque no creo que tenga la capacidad de ser lo que él dice que quiere ser. Porque quizás tu propio taita no confió en ti. Pero aunque te tocó solo, no fuiste tú. Fue Dios que creyó en ti, que te abrió las puertas y hoy eres lo que Él quiso que tú fueras. Termino con esto. Vengo a decirle a alguien: Dios cree en ti. Vengo a decirle a alguien: Dios cree en ti. Vengo a decirle a alguien: Dios cree en ti. Vengo a recordarle a alguien, vengo a hablarle a la memoria de alguien: las promesas de Dios contigo no se han quebrantado. Vengo a decirle a alguien: cree en las promesas de Dios sobre ti. Colócate sobre tus pies. ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque si tú batallas hoy con la incredulidad, tus hijos batallarán con la incredulidad. Tus nietos batallarán con la incredulidad. Tus generaciones batallarán con la incredulidad. Y le pregunté al Espíritu por qué de todas las visitaciones, porque con Tomás el maestro no se sentó a la mesa.